Hola jóvenes, es muy grato para mí, profesora de matemática María Rodríguez, poder compartir con ustedes a través de este medio que es la televisión, medio que ha buscado, ¿cierto?, nuestra unidad educativa, porque siempre estamos preocupados de tanto los docentes superiores como los profesores, de buscar nuevas formas para poder estar en contacto, para poder comunicarnos, para poder llegar a ustedes. En este caso, yo preparé una presentación a través de la televisión, ¿cierto? Que consiste en que hagamos algo nuevo para aprender algo más. En este caso, vamos a aprender lo que es la aproximación. Aproximar un número decimal consiste en cambiarlo por otro número próximo a él, pero con menos cifras decimales. Ejemplo, o sea, aproximar significa un número decimal, ¿cierto? ¿Ya? Cambiarlo por otro con menos cifras decimales, ¿ya? Y eso significaría la aproximación. En este ejemplo dice aproximar a la centésima. Lo primero, jóvenes, que tenemos que reconocer es la posición que van a tener los números. Después de la coma, ¿cierto? El primer número que está ahí escrito se llama décima. El siguiente número tiene la posición de centésima, luego milésima y así sucesivamente. Entonces, la aproximación, ¿cierto? Yo lo primero que tengo que hacer es fijarme en la posición a la cual yo quiero aproximar. Si quiero aproximar a la décima, a la centésima, a la milésima, etc. Para la aproximación, chiquillos, existen formas. ¿Ah? Hay formas de aproximar, eh, que es lo que nosotros vamos a continuar viendo. Bien, estas formas de aproximar nos vamos a encontrar con una que se llama aproximación por redondeo, ¿ya? Primero vamos a ver pasos para aproximar números decimales por redondeo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escoger el orden al que se desea aproximar, es decir, buscar la posición, si es a la décima, a la centésima, a la milésima, ¿ya? Entonces, acá en este ejemplo tenemos aproximar a la décima el número 5,1876. Recordemos que décima es el primer número que sigue de la coma, que en este caso es el 1, que está escrito en azul, ¿ya? Ese número lo vamos a querer aproximar. ¿Qué debemos hacer? Una vez que me ubiqué en la posición de lo que yo quiero aproximar, voy a comparar el orden a la derecha. ¿Qué significa? Que voy a observar el número que sigue inmediatamente después de la décima, que en este caso es la centésima, que corresponde al 8. Y voy a considerar, si ese 8 es menor que 5, el número va a quedar igual hasta la décima. Pero como este 8 es mayor que 5, se le va a sumar un 1 a la décima. Significa esto que el número 5,1876, como el número a la derecha es mayor que 5, se le va a sumar 1 a la décima. ¿Ya? Sumamos 1 al 1 que está en la décima y los órdenes inferiores se hacen igual a 0. O sea, los decimales que continúan a la derecha del 1 se van a convertir en 0. Luego nos va a quedar, por lo tanto, 5,2, porque al 1 le sumé 1. Entonces 1 más 1 nos dio 2. 5,2 y el resto de los decimales los transformo en 0. Entonces 5,2 es la aproximación para el decimal 5,1876 a la décima. Es la aproximación a la décima. Bien, además de la aproximación por redondeo, tenemos otra aproximación que es la aproximación por truncamiento. Esta aproximación consiste en dejar los decimales que nos piden y eliminar los demás. Ejemplo, aproximar a la milésima.
Tengo el decimal 1,23756. Ubico la posición milésima, décima, centésima, milésima. Hasta ahí quiero el decimal. Entonces hago un corte, separo, hago un corte en la milésima y los decimales que continúan se eliminan. Por lo tanto, voy a escribir el número aproximado y va a corresponder al 1,237. Otro ejemplo, aproximar a la décima el número 23,415. La décima es el número que sigue de la coma, es decir, el 4. Por lo tanto, 23,415, ¿ya? Lo escribo, ubico la décima, corto, hago una separación, corto, y los decimales que siguen al corte se eliminan. Por lo tanto, la aproximación quedaría en 23,4 y ahí estaría aproximado a la décima. ¿En qué consiste? Solo en eliminar los decimales, ¿cierto? Que continúan después del que yo quiero aproximar, de la posición a la cual yo deseo aproximar. Por último, vamos a revisar la aproximación que se conoce por defecto o por exceso. Defecto y exceso. Aproximar, vamos a ver un ejemplo. Aproximar a la centésima el decimal 1,388. Ubico la posición centésima. Décima, después de la coma, centésima sería el 8. Ahí separo, ¿ya? Hasta acá quiero aproximar, 1,38. ¿Qué vamos a hacer? El decimal o el número 1,388, ¿ya? Lo voy a ubicar entre qué números está. No, el 1,388 se encuentra entre el 1,380 y el 1,390, ¿ya? Antes de 1,380 vamos a ver parte entera y 1,390, ¿ya? Entonces, el 1,388, ¿ya? Queda aproximado a 1,38 por defecto, porque es menor, ¿cierto? Le quitamos, entonces en vez de 1,388 le quitamos el 8 y queda en 1,38. Eso se llama por defecto. Y el que está a la derecha, como le aumentamos, ¿ya? Eso se llama por exceso, más por exceso. Entonces el 1,388 aproximado a la centésima me quedaría en 1,39 por exceso, ¿ya? Por defecto es menor y por exceso es mayor, ¿ya? El número va a ser mayor. Eso sería la aproximación por defecto y exceso. Eso es todo, ¿ya? Espero, jóvenes, que hayan comprendido bien, que haya sido más o menos clara, ¿ya? Y bien, me queda nada más que despedirme, desearles que estén muy bien, desearles que se sigan cuidando para que esto termine pronto y podamos encontrarnos de nuevo en forma presencial. Esta presentación que yo hice les va a servir mucho a los alumnos de primero medio porque nosotros en primero medio estamos trabajando con los números racionales y los números racionales son los números decimales, ¿cierto? Finitos. Tenemos decimales infinitos periódicos, decimales infinitos semiperiódicos y por lo tanto, como son infinitos, ya periódicos o semiperiódicos, a veces nosotros vamos a tener que utilizar la aproximación para trabajar con una menor cantidad de decimales. Para los alumnos de segundo medio, también va a ser de mucha utilidad la aproximación, porque en segundo medio se está trabajando con los números irracionales, ¿ya? ¿Cuáles son los números irracionales? Son los números decimales infinitos, no periódicos, o sea,
no tienen periodo, son infinitos. Cada decimal que aparece es distinto del otro. Por lo tanto, ahí también es importante la aproximación para después poder trabajar la operatoria, ¿cierto? Y no trabajemos con una cantidad muy grande de decimales y podamos reducir un decimal infinito, ¿cierto? A un decimal menor, ¿ya? Y utilizando lo que es, o sea, un decimal con menos cantidad de números decimales, ¿ya? Y para eso van a utilizar la aproximación en cualquiera de sus formas, por redondeo, por truncamiento, por defecto o por exceso. Bien, jóvenes, fue muy grato para mí hacer esta presentación. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y espero que pronto nos volvamos a encontrar en nuestras clases presenciales. Y para eso debemos cuidarnos. Hasta pronto, que estén muy bien. Chao, jóvenes.